Político, económico, social, etcétera, etcétera. Pero uno de los virus, veíamos la semana pasada, que ataca el cuerpo de Cristo, la pornografía. Pero hoy quiero que veamos otro, que es también tremendamente grave. Y como veíamos la semana pasada, cuando les decía que existe lo que se conocen las personas hipocondríacas, a los que les gusta estar enfermos, los que buscan estar enfermos. Parece que a las personas en el cuerpo de Cristo les fascina estar enfermos de esta enfermedad. La hemos llamado falsos maestros. El cuerpo de Cristo está lleno, sin darnos cuenta de que porque muchas personas lo sigan, eso no les da el crédito de parte de Dios. ¿De acuerdo? La Biblia de hecho dice que en los tiempos postreros habrá muchas personas con comezón de oír. Y entonces les van a decir, les van a meter cualquier cuento. Y quieren estar enfermos. Y no buscan la sanidad que proviene de Dios. Así que antes de ir a este tema del día de hoy, me gustaría pedirles por favor que se pongan en pie, ¿sí? Y que ahí con mucho disimulo se bajen la máscara así un poquito, respiren, agarren aire. Yo sé, yo con la máscara me he hecho cada sueño. Imagínense, Ana María que no duerme, nunca se nos duerme. Ahora, no, hijo, voy a estar incómodo pensando que se va a caer. Ahí está. Y ahora me voy a correr. Y vamos a decir el versículo lema de este mes, ¿de acuerdo? Es Primera de Pedro 1:16. Vamos todos juntos. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Repetimos, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Pueden tomar asiento. Y entonces tenemos una generación de falsos ungidos, de falsos maestros, de hombres que la Biblia nos describe, nos dice cómo es su carácter, cuál es su meta, cuál es su propósito, qué ofrecen, cómo engañan, todas esas cosas. Y mi propósito es que si usted estuvo o todavía sigue atado a un falso maestro, que hoy pueda sentir la libertad que la palabra de Dios le puede traer. Amén. Porque sé, y muchos de ustedes son miembros aquí en la iglesia, vienen a la iglesia, vienen aquí a la iglesia, pero luego por internet siguen escuchando y siguen. Y algunos me cuentan, ay, pastor, no ve que me puse a escuchar a fulanito de tal y viera las barbaridades que dijo. Bueno, ya no lo haga más. Corte con eso. Es lo que la Biblia dice y lo vamos a ver al final. Ahora vamos a ver la moralidad de estas personas. Judas 4, perdón, no hay capítulos. Judas versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. ¿Escucharon? Impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes dicen, pero ellos predican en el nombre de Cristo. Cuidado, porque están usando el nombre de Dios en vano y es un mandamiento. Ellos le pueden decir a uno, porque en el nombre de Cristo te declaro tal cosa. Cuidado, porque tomaron el nombre de nuestro Señor en vano y es un mandamiento que el Señor tiene. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y ellos hacen y juran y declaran de que Dios les dio palabra y Dios no les ha hecho o dicho nada de eso. Miren ustedes, no está en el cuerpo del mensaje hoy, pero si en la antigüedad ellos profetizaban, si ellos decían que Dios les había dado una palabra que no se cumplía, ¿saben cuál era la pena? Comprarles casa, carro, darles para que viajaran. No, matarlos por apedreamiento. Pero la iglesia prefiere sufrirlos. Así que ya con eso nosotros deberíamos de eliminar a más de uno de todos estos mentirosos. Una sola vez que yo dijera, Dios me dijo, y eso que yo dije no se cumplió, una sola vez
y ellos constantemente viven engañando, viven dando profecías, viven dando enseñanzas que no están en la palabra de Dios. ¿Cuál debería ser la condenación para ellos? La muerte. Ahora, ustedes me dicen, pastor, pero ¿cómo hacen ellos entonces? Vean lo que dice el texto. Hombres impíos. La Biblia nunca hace referencia de alguien que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo como alguien impío. Estas personas tienen toda la apariencia, todo el vocabulario de un cristiano, pero no han nacido de nuevo. Son impíos. Por eso muchas personas le dicen a uno, pastor, ve, y es que ellos van a perder la salvación. No, queridos míos, la salvación no se pierde. Entonces, pastor, es que nunca la han tenido. No pueden perder algo que no tienen. La salvación no. Hay posibilidad de que usted y yo la podamos perder porque está guardada en Cristo, por el poder de Cristo. Y nada, dice Romanos, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Pero entonces, ¿estos por qué hacen eso? Si eran tan buenos pastores, yo me acuerdo, si él me exhortaba, sí, claro, porque tenían toda la apariencia, pero entraron, como dice, encubiertamente, pero son impíos. Ellos no son creyentes. Ahora, vean qué triste lo que dice la palabra de Dios. Ya esto lo había adelantado en otros mensajes. Si nosotros tradujéramos la palabra ungido al griego, ¿cuál sería esa palabra? No, al griego. ¿Cuál palabra? En griego. ¿Cuál palabra? Ungido. Si lo tengo que traducir al griego, ¿cuál sería? Cristo. Christos. Y estos se hacen llamar los ungidos, o sea, se están haciendo llamar los Cristos. Despierte, iglesia del Señor. Ellos vinieron a tomar el lugar que le pertenece a nuestro Señor Jesús, quien murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Por eso les fascina que les llamen los ungidos. Por eso dicen que su unción cubre. ¿Por qué? Porque ellos están queriendo tomar el lugar que solo el Espíritu Santo puede tener. Por eso es que todo ese sistema de engaño funciona siempre a favor económicamente de ellos. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estaban, se enriquecieron y salieron. Y ya nos había dicho antes Judas, ¿por qué? Porque son impíos. Y ellos se hacen llamar los ungidos, los Cristos. La palabra anticristo, anti significa en contra, pero también significa en lugar. Están usurpando. Algunos de ellos, y pueden buscarlos en internet, declaran que, por ejemplo, Dios debería pedirles permiso a ellos para actuar en la tierra porque ellos son los dioses de la tierra. Así como lo escuchan. Y entonces, ellos, estos falsos ungidos, estos falsos maestros, son anticristos. No son el anticristo, ese personaje diabólico que en cualquier momento puede aparecer. La iglesia tiene que ser quitada primero porque dice que para que él se manifieste tiene que ser quitada la iglesia. Pero hermanos míos, hay muchos anticristos. Ya ellos llegaron al nivel de decir que la Biblia es la palabra escrita, existe la palabra viviente, el logos viviente, ese es Jesucristo. Pero ellos dicen que no, que esa unción que ellos tienen los hace a ellos esa palabra viviente. Por lo tanto, lo que ellos declaren, si está en contra de la Biblia, que es un buen libro, dicen ellos, su palabra por ser nueva, por ser fresca, lo que ellos digan tiene más poder. Están por encima de la palabra de Dios.
Están por encima de Cristo, han tomado el lugar de Jesucristo. Pero miren ustedes qué enseñan. Vean cómo es su doctrina. Segunda a Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y mientras vamos ahí para buscarlo, hermanos, estos movimientos cada vez tienen más fuerza dentro del cuerpo de Cristo. Están contaminándonos. Miren lo que dice primera Juan, capítulo 2. Perdón, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¡Ja! ¿Usted cree que solamente en nuestra época hay falsos profetas? Esa gente mentirosa que salen con artimañas psicológicas para engañar a las personas, que le dicen a uno, por ejemplo, y esto que voy a hacer es una dramatización, ¿sí? Yo sé, el Espíritu me declara que en este momento, aquí en este salón, hay alguien que tiene un dolor insoportable. ¿Quién que esté vivo no tiene un dolor insoportable? Y también el Señor me declara que aquí hay una persona que ha tenido problemas con sus padres desde que era pequeño. ¿Quién no? Pero también el Señor dice que si traes tu semilla y pactas con Él, verás mejor tiempo y ya está, le metieron el leñazo. Y el que tiene dolor de espalda, o sea, todos prácticamente los que estamos aquí, todos los que estamos aquí que tenemos alguna dificultad con nuestros padres porque no son perfectos, ahí va uno como un tonto a llevar la ofrenda. Pero pacte que el Señor abrió las puertas del cielo. ¿Cómo lo sabe? Porque a él se le ocurrió. Su doctrina, su enseñanza es horrorosamente manipuladora. Ellos conocen las debilidades mentales de las personas. Y entonces, claro, uno que está buscando de la presencia de Dios con honestidad, siente que, ay, a mí es el que me duele la espalda. Yo soy el que tuve problemas con mis papás. El Señor me está hablando. No, te están manipulando. Vean. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Su doctrina es una manipulación. Tiene tiene algunos versículos como para que uno no descubra fácilmente el engaño. Pero es que ya hay personas a las que les gusta que los engañen directamente. Cuenta una historia que un día la verdad y la mentira se encontraron. Y entonces se vieron y como la verdad es tan amable, saludó a la mentira. La mentira, como es mentirosa, supo aparentar. Y hacía calor y se fueron a bañar a un río. Ambos se despojaron de su ropa y entraron a bañarse. Y entonces la mentira vio una gran oportunidad porque sus ropas siempre son sucias, malolientes. Se salió rápido y tomó las maravillosas vestiduras de la verdad y se las puso y salió. Cuando cuando la verdad quiere salir, encuentra que no están sus ropas y que están las de la mentira, pero de ninguna manera jamás se vestiría con ellas. Por lo tanto, decidió salir desnudo. Por eso, queridos hermanos, hasta el día de hoy, las personas prefieren una mentira disfrazada que una verdad al desnudo. Y estas personas, estos maestros, saben perfectamente que la gente quiere ser engañada, que me voy a ofender si me dicen que estoy mal. Pero los falsos maestros dice que tienen herejías destructoras. Destruyen hogares, destruyen sueños, destruyen familias, destruyen sociedades. Herejías destructoras. Ese es su deseo. Ahora, ¿cómo hacen ellos para ser un fraude? Primera a Juan,
Primera de Juan, perdón, 4:1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Por eso nosotros a nuestra iglesia le pusimos Berea. ¿Recuerdan qué hacían los creyentes en Berea? Escudriñaban las escrituras para ver si esto es así. El día de mañana viene algún otro predicador y les dice, hermanos, porque hemos encontrado con los manuscritos del Mar Muerto y que esto y que el otro, y que el Señor Jesús tal cosa. Hermano, usted tiene que ir a la palabra de Dios y ver primero. Ese es el único escudo que nosotros tenemos contra los ataques del maligno. El escudo de la fe, el escudo de la palabra de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero nos fascina creerles esas mentiras. Como les digo, pueden buscar en el internet y darse cuenta que, según unos señores ahí en el Perú, ellos son los dos testigos. Todavía no les ha llegado los poderes, pero el Señor ya se los reveló. Los dos testigos que van a estar en la tribulación. Otro señor que cuando su esposa murió, dijo que es que su esposa era el Espíritu Santo, así que ella iba a estar presente todo el tiempo, la mitad de Aarón. Y así, cuentos y cuentos, y usted ve esas iglesias llenas de gente que quieren seguir en la enfermedad del engaño, de los falsos maestros. Segunda Pedro 2, versículos 17 al 22 dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Escuchen, ¿cómo los trata Dios? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hay tres cosas que nos dice la Biblia con respecto a ellos. Son nubes sin agua, o sea, son una decepción. Es neblina, es una decepción. Segundo, son fuentes secas, o sea, no tienen vida. Es una ilusión lo que ellos hacen. Y tercero, son una densa oscuridad. Por lo tanto, habla de corrupción. Son una decepción, son una ilusión y son corruptos. Eso es lo que tenemos delante de nosotros muchas veces cuando estamos escuchando a estos falsos maestros que toman el nombre del Señor en vano. Ahora, ¿cómo engañan? ¿Cómo engañan? ¿Saben cómo? Dice la Escritura que ellos seducen. La palabra seducción la conocemos bien, ¿no? Es con palabras, con hechos, con sonrisas, encontrar la debilidad para que la otra persona esté a mi antojo. ¿Cierto? La conocemos fácilmente en lo que es el cortejo sexual. Sí, nosotros los hombres somos como los osos, entre más feos, más hermosos, ¿verdad? Pero tenemos una debilidad que son los ojos. Por eso, chicas, ustedes se maquillan, se adornan, caminan ahí pavoneándose. ¿Por qué? Las mujeres son como los indios. Cuando se pintan es que andan en son de guerra. Y ahí los hombres quedan prendidos con su mirada. Pero la mujer, claro, Dios a todas las lindas las hizo ciegas. Si no, pregúntenle a mi esposa. Pero tienen una debilidad que es el oído.
Y ahí entonces viene el muchacho, hola, preciosa, ¿cómo estás? Ay, bien, ¿y usted? Ya con solo ese movimiento el hombre sabe, la tengo. ¿Por qué? Porque le gustó, entró. No, es que miraba tu sonrisa y contemplaba tus dientes que son como las perlas del mar, escasos y difíciles de encontrar en tu boca. Y que tu cutis es como la luna, lleno de cráteres por el acné. Anita está muerta de risa, por lo menos está muerta de risa. Tus ojos son como el cielo, hermosa, llenos de nubes, llenos de nubes. Hermanos, la debilidad de la mujer está en su oído y los hombres lo sabemos. Y entonces, con suaves palabras, la rendimos. Y ahí es cuando usted va a casar a una pareja y usted dice, ¿y esta mujer tan linda con este viejo tan feo? Pero ella, ay, es hermoso. Porque la sedujo. ¿Cómo hacen ellos? ¿Cómo hacen para engañar? Seduciendo. Ellos no declaran la verdad de Dios al desnudo. Ellos adornan sus doctrinas para que las personas caigan en la trampa. Ahora, ¿cómo hacen para mantenerse? Lo decía el texto, prometiendo algo que ellos no tienen. Libertad. Libertad. Ellos prometen una libertad que ellos mismos no tienen. Y ahí va el montón de personas después que declaran, decretan, pactan, hacen, dicen y siguen atados a los mismos pecados, siguen atados a la misma soledad, siguen en la misma depresión, porque prometen algo que ellos no tienen y así se mantienen. Y por eso cada tanto tienen que estar renovando sus doctrinas. Ya tengo suficientes años para haber visto cuántas veces se inventaron cosas terribles, que la risa santa, que el caminarán y no se cansarán, que el ser como niños para esa fue tremenda, la del recibir el como un niño, porque el pastor les decía, si ustedes quieren ir al reino de los cielos, hoy tienen que ser como niños, y empezaron 2 horas de culto. Se orinaban en los pantalones, se hacían popó, porque eso era ser como un niño. Y ellos eso lo veían como un sello del Espíritu Santo. Y van cambiando y cambiando y cambiando. Y Efesios nos advierte que esos son vientos de doctrina, son estrategias para engañar. Así se mantienen. Tienen que traer siempre algo nuevo, algo que la gente sienta que eso no viene de Dios. Segundo, ¿cómo se mantienen? Atrapando a las personas, las enredan con mala doctrina y empiezan a meterles dos cosas. Es que usted pertenece aquí, es que usted no me puede ir a otra iglesia, en otra iglesia usted lo van a engañar, en otro lugar usted no va a recibir palabra, si usted se va, usted ya no tiene mi unción, a usted le van a venir plagas, a usted lo hacen sentirse parte, pero al mismo tiempo culpable. ¿Sí? ¿Y qué cosa? Porque la verdad dice que nos hace libres. Y si hemos de ser esclavos de alguien, es de Cristo, no de un pastor, no de un maestro, de Cristo Jesús. Pero ellos así se mantienen. Ahora, ¿qué podemos hacer con todo esto? Algo muy sencillo, que está en Proverbios 19:27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Véngase a la Biblia. Ni siquiera le digo, compre mis discos, véanlos. No, a Abisadul Prado ustedes no le deben ninguna pleitesía. A Cristo le debemos todo. Vaya a los pies de Cristo. Tome la palabra de Dios. Estúdiela, léala, medítela. Es ahí donde está el poder y la autoridad. No en que, ay, es que usted conoce a mi pastor, es que es fulano de tal.
bueno, a mí me gustaría que ustedes se sientan contentos y, digámosle, sanamente orgullosos de los pastores que ustedes tienen aquí en la iglesia. Pero ninguno de nosotros suplanta a Jesucristo. De Cristo es que usted tiene que estar perdidamente, locamente enamorado. Así que deje de estar escuchando lo que lo hace divagar. Divagar significa, ay, ¿será así? ¿Será que no es así? Y todo este movimiento de falsos ungidos, hermanos, dice la Escritura, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y dice, también 2 Corintios 11, 13 y 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será como sus obras, conforme a sus obras. Detrás de todo esto está Satanás, en su tarea y en su forma de ángel de luz, que lentamente, poquito a poco, él va sacando a la iglesia, la va sacando hasta que la iglesia ya no está concentrada ni enfocada en Cristo. Hermanos, hay un mal tremendo. La santidad, el apartarnos del mal, nos va a proteger. Dejar de escuchar estas enseñanzas va a protegernos. El refugiarnos en las Escrituras nos va a proteger. Hagamos esto y salgamos, si alguno todavía permanece allí, de esta enfermedad mortal. Es un virus que nos está matando, los falsos maestros. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, como decíamos, Señor, al principio, si alguno de mis hermanos todavía se mantiene atado a este tipo de enseñanzas, a este tipo de falsos maestros, falsos pastores, por favor, Señor, libéralo con tu palabra, libéralo con tu poder, que tu Biblia, tu palabra que es espada cortante, Señor, corte esos lazos, esas relaciones que se tienen algunas veces con el pasado también. Señor, haznos temerosos de no volver a abrir nuestra boca si no estamos seguros que la palabra nos acredita para decir algo. Hemos aprendido tantas cosas, Señor, de estos falsos maestros que probablemente estamos también diseminando, como si fuéramos portadores asintomáticos. Y les decimos a las personas consejos que hemos recibido de estos engañadores sin que pasen por tu palabra. Y algunas veces estamos enfermando a otros. Ayúdanos, Señor, no a estar convencidos en lo que hemos creído. Ayúdanos, Señor, a estar convencidos en lo que tú nos enseñas, que es muy diferente. Si lo que hemos aprendido y lo que tú nos enseñas es lo mismo, te damos gloria a ti por esos hombres y mujeres que con tanto amor, Señor, y tanto sacrificio nos enseñaron tu palabra. Si no es así, Señor, si lo que tú enseñas no va de la mano con lo que hemos aprendido, por favor, Señor, ayúdanos a lavar nuestro corazón de todas esas falsas doctrinas y engaños, porque si no estaremos siendo también ministros del engaño. Ayúdanos, Padre, con tu Espíritu a examinar nuestro corazón, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.